Hola amigos, bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y el día de hoy fabricaremos un violín, completamente desde cero. Así que si te gusta la idea, suscríbete, y empecemos. Para empezar, lo primero que se debe realizar, es descargar e imprimir el plano del violín a tamaño real, el cual te dejaré en la descripción de este video y también fijado en el primer comentario. En este paso, es muy importante mencionar que la impresión debe realizarse a una escala de 135%. En el video que encontrarás en la descripción de este capítulo, están todos los pasos detallados para que tú mismo puedas imprimir el plano desde una impresora casera y en papel normal tamaño carta. Realizado este paso, se procede a cortar y separar cada una de las 6 partes que veremos a continuación, por medio de una tijera. Es muy importante realizar el corte dejando un margen de por lo menos 1 centímetro. A continuación, el paso siguiente es aplicar pegamento blanco para madera o cualquier tipo de adhesivo en el papel, para posteriormente pegarlo sobre un cartón, acrílico, o como en este caso, madera de triple A. Con el objetivo de dejar las plantillas en un material estable, que dure mucho tiempo y no se deforme. Una vez aplicado el pegamento, dejaremos secar cada una de las partes por lo menos durante 3 horas. A continuación, y con las plantillas ya secas, se procede a realizar cada uno de los cortes. Es muy importante en esta etapa, realizar el corte por fuera de las líneas, para poder pulir posteriormente con herramientas que ofrezcan más control, como lijas, limas, o cepillos de mano, los cuales garantizarán la máxima precisión en cada uno de los moldes, y por ende en el resultado de las piezas reales del instrumento. En este caso, estoy realizando el corte por medio de una sierra de cinta sin fin, pero se puede utilizar cualquier máquina o herramienta que se tenga a disposición. Una vez realizado este paso, se procede a rectificar cada una de las partes rectas que tenga cada una de las plantillas. En este caso, este proceso se debe realizar por medio de cepillos de mano, o como en este ejemplo, con un disco de lija fijo, y una mesa guía. Posteriormente, se procede a rectificar cada una de las curvas de todas las plantillas. Para esta operación se deben utilizar limas o rodillos de lija, como en este ejemplo. Para finalizar con el proceso, solo hace falta realizar un último lijado a mano, con el objetivo de quitar las rebabas producidas por las herramientas anteriores. En este paso se recomienda mucho utilizar una base o un taco de madera con la lija, para evitar deformar las aristas de las plantillas. Una vez realizado este proceso, ya se tienen las plantillas listas para ser usadas. En total, son 6 partes distribuidas de la siguiente manera: plantilla de las tapas, plantilla de tiracuerdas o cordal, plantilla de barra armónica, plantilla de mástil o brazo, plantilla de la mentonera, y plantilla de la curvatura de las tapas tanto superior como inferior. En esta última plantilla es muy necesario mencionar, que la parte útil es la que está encima del dibujo, ya que posee el radio con el cual se controlará la bóveda que se debe realizar en cada una de las tapas. Tallado externo. El primer paso a realizar, consiste en preparar 2 piezas para las tapas. Estas deben ser de madera blanda, tal como el pino o el cedro, dependiendo de tu disponibilidad y región, con las siguientes dimensiones: 21 centímetros de ancho como mínimo, 38 centímetros de largo como mínimo, y 2 centímetros de grosor, también como mínimo. Cada una de estas piezas, está destinada para la tapa superior, como para la tapa trasera del violín. En este caso, con el objetivo de hacer el proceso lo más entendible y pedagógico posible, se trabajará cada tapa del violín con una sola pieza de madera. Es decir, sin la necesidad de hacer ensambles o uniones. Sin embargo, si ya tienes experiencia en la construcción de instrumentos, puedes hacer cada tapa uniendo 2 piezas gemelas, para mejorar la simetría.
Dicho lo anterior, el paso siguiente consta de dibujar la silueta del violín, utilizando la plantilla principal del instrumento, la cual te enseñamos a crear en el capítulo número 1 de esta serie. Realizada esta operación en ambas tapas, se procede a dibujar una pequeña protuberancia donde reposará el mástil del violín. Esta marca solo se hace en la pieza que estará destinada para la tapa trasera. A continuación, se procede a realizar los cortes. En este caso lo estaré haciendo por medio de una sierra de cinta sin fin, pero se puede utilizar cualquier herramienta o máquina que se tenga a disposición. Una vez cortadas las piezas, el paso siguiente se basa en marcar un contorno alrededor de toda la tapa, con una distancia de 4 milímetros. Esta medida será el límite para quitar el material sobrante. Realizada esta operación, se procede a hacer una marca aproximada a 6 centímetros en la parte superior de cada una de las tapas, con el objetivo de tener una ubicación visual de referencia. Posteriormente, se realiza una segunda marca en la parte inferior de las tapas, a 7 centímetros aproximadamente, marcando así el segundo punto de referencia. Posteriormente, se procede a dibujar a mano alzada, una línea guía con una separación de 2.5 centímetros aproximadamente, alrededor de toda la tapa. Este dibujo solo es una guía visual, que sirve de referencia para saber las partes donde se debe empezar a retirar material inicialmente. Así que no hay problema si el diseño es irregular o varía un poco en las medidas, ya que solo es una referencia de apoyo. Realizada esta operación, se procede a retirar material por medio de una gubia, sin tocar la parte del dibujo central, ya que el objetivo es realizar un desbaste en los extremos para dar la típica forma abombada que tienen los violines. Para este procedimiento se utiliza un mazo de madera y una gubia de 1 pulgada de ancho aproximadamente. Entre más grande sea la gubia al principio, el trabajo será más fácil. Es muy importante mencionar que la extracción de material por medio de la gubia se debe hacer en el sentido de la fibra de la madera, para evitar que ésta se astille. Durante el proceso, será fácil darse cuenta de esta regla, ya que la herramienta cortará la madera de manera fácil en una dirección, pero se pondrá difícil en la contraria. Una vez realizada la primera fase de esta tarea, y con las tapas cercanas en los bordes a los 4 milímetros de grosor, se procede a seguir retirando material pero de manera cada vez más delicada, con el objetivo de ir puliendo cada una de las estrías que deja la herramienta, y aproximarse al mismo tiempo a la línea de los 4 milímetros de forma precisa. En este punto, es indispensable seguir manejando la gubia sin el mazo. Es decir, se debe seguir trabajando solamente con el empuje de las manos, ya que esto ofrece un mayor control, estabilidad y precisión. Con las tapas cada vez más pulidas, llega el momento en el que se empieza a controlar la curvatura. Para ello, se debe utilizar la plantilla que tiene el diseño de este modelo de violín, y posicionarla en la parte central de cada una de las tapas, para observar así los puntos donde se debe seguir retirando material, con el objetivo de lograr que la plantilla encaje perfectamente con la curva que se está trabajando. Una vez realizada esta medida, se continúa quitando material sobrante por medio de formones planos, gubias cada vez más pequeñas y por último, con cepillo de vuelta o rasqueta de carpintero, hasta lograr la perfecta sincronía de la plantilla con la tapa. Este es el resultado hasta el momento. Como se puede apreciar, la tapa ya tiene el grosor de los 4 milímetros de forma pareja en todo el contorno. Una vez hecha la última verificación con la plantilla, y con la seguridad de que la tapa ya encaja sobre ella, se procede a realizar un pulido por medio de lijas. En este caso voy a utilizar una de grano número 80, y posteriormente, una lija de grano 220, hasta quitar todas las marcas de las herramientas, y dejar las tapas listas para su próximo proceso. Una vez finalizada la etapa de lijado preliminar, este es el resultado obtenido hasta el momento.
En este punto, las tapas ya están listas para ser talladas por su parte interior. Para iniciar con este proceso, se debe tener las tapas ya talladas por la parte exterior, de acuerdo a las recomendaciones del capítulo anterior. Una vez hecha esta verificación, se procede a iniciar con el proceso de la parte interna. Para ello, el primer paso consiste en trazar una línea margen, con una separación de 8 milímetros, alrededor de todo el contorno de cada una de las tapas. Para realizar esta tarea, se hacen pequeñas marcas guías, y posteriormente, por medio de un gramil o de una técnica de dedo guía, se traza una línea que una todas las marcas. A continuación, por medio de una regla se unen las esquinas, trazando una línea oblicua o diagonal. Posteriormente, se posiciona la plantilla en su respectivo lugar, y se traslada las medidas tanto del taco inferior como del taco superior. A continuación, se procede a trazar la línea de simetría que divide la tapa en dos partes iguales. Posteriormente, en la parte inferior se miden 2.5 centímetros a cada lado, los cuales corresponden al ancho del taco inferior. A continuación, se mide 1 centímetro para el grosor de esta pieza, y se procede a trazar un rectángulo. Posteriormente, por medio de un compás se redondean las esquinas, con el objetivo de darles un toque más estético. A continuación, se procede a borrar las líneas sobrantes y a remarcar los contornos para que sean muy visibles. En la parte superior, se realiza el mismo procedimiento. En este caso, se debe medir 1.5 centímetros, para el grosor de la pieza, y 3 centímetros a cada lado, para su ancho. Posteriormente, se traza el rectángulo, y se redondean sus esquinas. Una vez realizado el paso anterior, se procede a posicionar la plantilla una vez más en su lugar, con el objetivo de trasladar la medida de cada una de las secciones que se deben calibrar. La primera de ellas, corresponde a la sección marcada con una línea punteada, así que se trasladan las marcas de largo. A continuación, también se marcan las zonas siguientes de la plantilla, donde se encuentran las próximas medidas. Posteriormente, por medio de un calibrador, se mide el ancho del área central, y se traslada a la madera en la misma zona. A continuación, se realiza el mismo paso, midiendo esta vez la parte superior. Una vez hechas estas marcas, se procede a dibujar el óvalo indicado en la plantilla. Este dibujo solo es una referencia inicial, así que no hay problema si hay pequeñas variaciones. A continuación, en la mitad de las tapas se procede a medir a cada lado 3.3 centímetros, y se procede a dibujar el segundo óvalo de referencia. Te recuerdo que estos dibujos son solo referencias iniciales, así que no hay problema si se hacen a mano alzada, o varían ligeramente su forma. Terminada esta etapa, solo se debe tener en cuenta el grosor que se le debe dar a cada una de las áreas marcadas. Para la parte central, el grosor más adecuado según el plano, corresponde a 4.3 milímetros. Para la siguiente área, el grosor debe ser de 3.1 milímetros, y para la parte externa, 2.7 milímetros. Este procedimiento se debe realizar exactamente igual en las dos tapas. A continuación, se empieza a retirar material de la parte central o primera área de calibración, utilizando una gubia. Cuando ya se haya avanzado un poco, es momento de empezar a controlar el grosor, por medio de un calibrador. Si no tienes esta herramienta, puedes utilizar un compás para interiores como este, y posteriormente, medir la abertura para saber así, el grosor que tiene la pieza. En este caso,
podemos observar que el calibrador está marcando una medida promedio de más de 5 milímetros, así que se debe seguir retirando material. Si quieres aprender a construir este tipo de calibrador para luthier, te invito a ver el video que te dejaré al final de este capítulo. Posteriormente, se realiza una segunda revisión con el calibrador, y en este caso, se puede apreciar que se tiene una medida promedio de 4.2 milímetros, lo cual indica que esta zona ya está calibrada, y posteriormente, se puede avanzar con las demás áreas. A continuación, se procede a retirar material del resto de la tapa, haciendo comprobaciones frecuentes con el calibrador, hasta llegar a las medidas indicadas anteriormente. Cuando ya se tiene la tapa muy cerca de la medida final en cada área, se procede a retirar las estrías manejando la gubia de manera horizontal, y con un empuje mucho más delicado, con el objetivo de realizar una limpieza de las rebabas, generadas por la misma herramienta. Posteriormente, se procede a dar un acabado a la parte interna, y para ello se utiliza una lija de grano número 80, inicialmente, con el propósito de nivelar la superficie, y aproximarse aún más al grosor final de cada parte de la tapa. Finalmente, se realiza un lijado mucho más fino, con papel de lija número 240 o 280. Realizada esta operación, este es el resultado obtenido hasta el momento. Para finalizar, solo queda hacer una revisión final del calibre de cada una de las zonas. En este caso, en la parte central he dejado un grosor final de 4.3 milímetros. En la parte superior, he logrado un grosor final de 3.25 milímetros. Y en la parte baja, un grosor promedio de 2.9 milímetros. Con los lijados y procesos que aún faltan realizar en la parte superior de las tapas, después del armado de la caja, el grosor disminuirá un poco más, así que es importante dejar unas cuantas décimas de tolerancia, para que la calibración al final sea lo más precisa posible. Es muy importante mencionar que en la zona cercana a los contornos de la tapa, se debe calibrar a 2.2 milímetros o menos, según el plano de construcción de este proyecto. Este es el resultado de las dos tapas ya calibradas y pulidas. Tallado de efes. Para este proceso, será necesario contar con la plantilla del instrumento, y una hoja de papel calcante o translúcido, que permita copiar el diseño de la plantilla. Para empezar, se debe posicionar la hoja de papel calcante, alineándola con la línea horizontal que se encuentra en la parte inferior de la plantilla, con el objetivo de ubicar el primer punto de referencia que facilitará posteriormente pasar el diseño a la madera de las tapas del violín. Una vez realizada esta operación, se hace lo mismo en la parte superior quitando los excedentes de papel, y marcando la línea horizontal de la misma manera que se hizo anteriormente. Para finalizar, se fija la hoja con cinta de enmascarar. A continuación, se procede a marcar los contornos de la parte central de la plantilla del violín, los cuales servirán como punto de referencia para poder ubicar con exactitud el diseño de las efes en cada lado del instrumento. El paso siguiente consiste en copiar el diseño de la efe con la mayor precisión posible. Posteriormente, se retira la cinta y se procede a medir la distancia que tiene la línea horizontal inferior y la línea horizontal superior, para posteriormente trasladarlas al diseño copiado en la hoja. Estas medidas permitirán trazar una línea vertical, correspondiente a la línea de simetría de la tapa. A continuación, y con el diseño listo, solo se debe trasladarlo a un material más estable y resistente, como el cartón o el acrílico, con el fin de que la nueva plantilla no se deforme con el uso y con el paso del tiempo. Una vez realizada esta operación, es importante trasladar la línea horizontal que se encuentra en la mitad de la plantilla de la tapa, y que también marca el centro de cada una de las efes.
Esta línea será muy útil a la hora de trasladar el diseño a la tapa del violín, ya que funciona como un punto de referencia extra, que sumado a los anteriores, permitirá hacer un diseño totalmente simétrico. Esta marcación se debe realizar por ambos lados de la plantilla. Posteriormente, ya se puede marcar el diseño en la tapa del violín. Para ello, solo se debe hacer coincidir las curvas y los puntos de referencia con los contornos de la tapa. Una vez realizado este proceso, la tapa debe ir quedando de esta manera. A continuación, se procede a realizar el corte y tallado de cada uno de los orificios. Para ello, el primer paso consiste en realizar 4 perforaciones en los extremos de cada una de las efes, los cuales permitirán introducir la cuchilla de la caladora de mano con la cual se realizará el corte. Para este proceso es muy importante realizar una pequeña marca con un punzón en el centro de cada uno de los futuros orificios, para evitar que la broca se resbale. En este caso, se está utilizando una broca de 1/4 de pulgada, o su equivalente de 6 milímetros. Una vez realizada esta operación, se procede a introducir la cuchilla de la caladora de mano, y se empieza a cortar el diseño, sin tocar las líneas del lápiz. A continuación, y una vez quitada la mayor cantidad de material con el corte, se procede a tallar y dar el diseño final por medio de un bisturí de precisión y diversas limas pequeñas. En este punto, sí es necesario llegar hasta las líneas del lápiz para poder dar el diseño final. Para las partes curvas, se recomienda mucho utilizar una lima redonda y también una de media caña de paso fino. Cuando el diseño ya está totalmente tallado, solo falta dar un acabado por medio de papel de lija. Para las partes curvas estaré utilizando una lija de número 220, la cual enrollé de manera muy compacta, para poder introducirla en las partes redondas de las efes. Una vez terminados todos los procesos, este es el resultado de todo el trabajo. Construcción barra armónica. Para este proceso, es necesario una pieza de madera de pino, abeto o de cedro, o en su defecto del mismo tipo de madera con la que se construyó la tapa superior. También necesitarás la plantilla de la barra armónica, la cual podrás descargar en la descripción de este video. Las medidas para esta parte son 28 centímetros de largo, por 7 milímetros de grosor, y 16 milímetros de altura. Para empezar con el proceso de construcción, el primer paso será marcar el modelo de acuerdo a la plantilla. Una vez realizado este paso, se procede a cortar el modelo dejando una tolerancia de 1 milímetro, para posteriormente poder cepillar y ajustar la barra con precisión a la tapa. A continuación, y con la pieza ya cortada, se procede a cepillar inicialmente el lado que hará contacto con la tapa, hasta llegar a las marcas hechas con el lápiz. Realizada esta operación, el paso siguiente consiste en marcar las partes donde la barra hace contacto con la tapa, para volver a cepillarlas, hasta lograr que toda la barra se asiente de forma pareja. En este caso, podemos observar que se debe cepillar en la parte central, y también en la punta izquierda.
Realizada esta operación, se vuelve a hacer pruebas y repetir el cepillado las veces que sea necesario hasta lograr un contacto perfecto en todo el largo de la barra. Terminada esta etapa, el paso siguiente consiste en tomar la plantilla de la tapa y ubicarla de forma exacta para trazar la línea de simetría que divide la tapa en dos partes iguales. Posteriormente, se hace una marca en la parte superior e inferior, a 2 centímetros de distancia hacia el lado derecho. Estas marcas corresponden al límite donde se ubicará la barra armónica. Realizado este proceso, se hace una marcación más, en la parte superior de la tapa, con una distancia de 4.1 centímetros. Esta marcación corresponde al límite superior en el que se ubicará la barra armónica. En este punto, la barra armónica ya está lista para ser pegada a la tapa. En la escuela tradicional de construcción de instrumentos de cuerda frotada, como violines, violas, chelos y contrabajos, se utiliza un pegamento hecho a base de hueso y piel de animales, conocido como cola caliente, bajo la premisa principal de que el instrumento sea fácil de desarmar en caso que sea necesaria una reparación. Sin embargo, en este caso utilizaremos pegamento blanco para madera de alta adherencia, ya que se ha demostrado a través de diversos experimentos que no hay ningún cambio sonoro, físico, ni estético, diferente al mencionado con el desarme de las partes en caso de reparaciones. Dicho lo anterior, solo es necesario ajustar con algunas prensas y retirar los excesos de pegamento. Transcurridas 6 horas de secado, se procede a retirar las prensas y a verificar que la unión haya sido exitosa y no haya espacios abiertos o sin contacto. Posteriormente, se procede a redondear la parte superior de la barra armónica, por medio de un formón. A continuación, se da un acabado con diferentes granos de lija, hasta que la barra quede de la mejor manera posible, según la madera con la que se esté trabajando. Una vez terminados todos los procesos, este es el resultado de todo el trabajo. Construcción formaleta. El primer paso consiste en marcar la silueta del instrumento, utilizando la plantilla de construcción. Es muy importante realizar este trabajo sobre una madera que tenga las vetas hacia lo largo, y no de manera transversal, ya que esto ocasionaría que el molde sea bastante frágil.
Posteriormente, se trazan pequeños puntos guías a través de todos los contornos, con una distancia de 5.5 milímetros de separación. Realizada esta operación, se procede a trazar el molde de la formaleta. Para ello, se toma un compás, con una abertura de 5.5 milímetros y se procede a marcar una línea paralela a lo largo de toda la silueta. Para que el proceso sea exacto, se debe vigilar en todo momento, que la punta del compás esté siempre sobre la línea del lápiz. A continuación, se procede a realizar el corte. En este punto, es muy importante mencionar, que el molde o formaleta, corresponde a la línea interior dibujada anteriormente con el compás. Así que se debe tratar de hacer el corte, respetando con mucha precisión esta línea. Realizada la operación anterior, se procede a retocar y a pulir los contornos, por medio de limas, o como en este caso, con un rodillo de lija. Realizado todo lo anterior, el paso siguiente corresponde a trasladar el molde de la formaleta a un cartón o cartulina, el cual se ocupará en el proceso siguiente de doblar los aros. A continuación, se procede a realizar las marcas de las secciones que se deben cortar. Para ello, se debe medir en la línea central de abajo hacia arriba, una distancia de 22.5 centímetros y realizar una marca. Posteriormente, se realiza una segunda marcación a 3.5 centímetros más arriba. A continuación, se realiza otra marca a 11 centímetros de abajo hacia arriba. Posteriormente, se realiza una segunda marcación a 4 centímetros más arriba. Una vez realizadas todas las marcaciones, se procede a trazar líneas perpendiculares o a 90 grados, por medio de una escuadra de dibujo. Posteriormente, se traza una línea perpendicular, en este caso vertical, en cada una de las puntas del violín, asegurándose de que éstas queden a tope con las curvas centrales del instrumento. Para finalizar esta etapa, se procede a medir 1.5 centímetros, en la parte inferior de la plantilla. Posteriormente, se traza una línea perpendicular de manera horizontal. A continuación, se mide 2.5 centímetros a cada lado, y se traza dos líneas verticales. Este dibujo corresponde a la ubicación del taco inferior. En la parte superior, se realiza el mismo procedimiento, y se marca en la línea central a 2 centímetros. Posteriormente, se traza una línea perpendicular de forma horizontal, y a continuación se miden 3 centímetros a cada lado, y se trazan dos líneas verticales. Este dibujo corresponde al taco superior. Realizada esta operación, se borran las líneas sobrantes, y se procede a marcar las esquinas y los tacos, las cuales corresponden a las piezas que se deben cortar. Una vez hechos los cortes, la formaleta debe ir quedando de esta manera. A continuación, el paso siguiente corresponde a quitar las rebabas del corte, por medio de un formón. El paso siguiente, corresponde a realizar 8 perforaciones con una broca de 1 pulgada de diámetro. Estos orificios se hacen estratégicamente, de acuerdo a las prensas que se pretende utilizar para sujetar los aros. No existe una medida estándar para realizar estos agujeros, así que se pueden ubicar de acuerdo a la facilidad de manejo de la pieza, y como se mencionó anteriormente, de acuerdo a las herramientas o prensas que se pretendan utilizar en el paso siguiente, cuando se doblen los aros. Realizado este proceso, la formaleta está lista para usarse. Este es el resultado de todo el trabajo.
Fabricación de aros. Para empezar, necesitamos el molde que se enseñó a construir en el capítulo anterior, además de 4 piezas de madera de 3.8 centímetros de ancho, 3.8 centímetros de profundidad o grueso, y 3.1 centímetros de altura. También serán necesarias 2 piezas de madera adicionales de 2 centímetros de grueso, y 3.1 centímetros de altura. El ancho estará determinado por la cavidad tanto inferior como superior en la que estos deben calzar. Estas piezas de madera deben instalarse de manera vertical, es decir, con la testa hacia arriba. El primer paso consiste en sujetar estas piezas a la formaleta o molde del violín. Para ello, se aplica una sola gota de pegamento instantáneo, o de cola animal, en cada una de las caras que hace contacto con el molde. Es muy importante aplicar una sola gota de pegamento, ya que estas piezas solo se ajustan al molde de manera momentánea, y en los pasos siguientes será necesario desarmar para continuar con el proceso. Realizada esta operación, se sujeta las uniones con algunas prensas. Después de 6 horas de secado como mínimo, se procede a retirar las prensas, y a marcar la figura que se debe dar a cada uno de los tacos. Para ello se utiliza el molde de cartón que se enseñó a construir en el capítulo anterior. Una vez marcada la forma puntiaguda de las 4 esquinas, se procede a cortar los excedentes. En este caso, lo haré por medio de una sierra de cinta sin fin. A continuación, se procede a pulir las curvas por medio de una lija, verificando constantemente que cada una de las 4 esquinas quede a escuadra con la mesa de trabajo. Posteriormente, se procede a marcar la forma ovalada del taco inferior y superior. A continuación, se quitan los excedentes por medio de un cepillo de vuelta, o como en este caso con una lijadora de disco. Terminado este paso, se procede a trabajar los aros. Para ello, se necesita madera de 3.1 centímetros de ancho, y 2 centímetros de grosor como mínimo. El proceso empieza cortando láminas de 2.8 milímetros de grosor, o 3 milímetros como máximo. Esta operación, la realizaré en este caso, con una sierra circular, pero también se podría realizar a mano con herramientas de corte tradicionales. A continuación, se procede a cepillar cada una de las láminas, con el objetivo de darles el calibre final que en este caso, corresponde a 1.9 milímetros. Cuando las piezas ya están calibradas, se procede a dimensionarlas de la siguiente manera. 2 láminas de 30 centímetros de largo para los lóbulos inferiores. 2 láminas de 27.5 centímetros para los lóbulos superiores, y 2 láminas de 24 centímetros para las curvas centrales. En este punto, el material está listo para ser doblado. Para esa tarea, el primer paso consiste en humedecer la madera que se pretende doblar. Esto se hace por 3 minutos como máximo. Posteriormente, se procede a moldear cada lámina de madera de acuerdo a las curvas del lugar al que pertenezca. Para realizar este paso, es indispensable utilizar una lámina de metal lo suficientemente flexible por la parte superior de cada pieza. Esto se hace con el fin de evitar que la madera se rompa al ejercer presión sobre el tubo caliente o sobre el domador. Dicho lo anterior, se procede a modelar cada parte del violín, ejerciendo un poco de presión sobre el tubo caliente y mojando la madera constantemente.
Cuando la forma ya está medianamente cerca, se procede a realizar la medición en el molde, hasta asegurar la máxima precisión en el ajuste. Cuando la pieza ya está lista, se procede a asegurarla por medio de una prensa, con el propósito de que la madera no se desdoble durante el resto del secado. Una vez se tienen todos los aros listos y con su forma final, se procede a medir y a quitar los excedentes en la parte inferior y superior del instrumento. Para ello se traza una línea a escuadra, y se realiza un corte limpio con una sierra fina o, como en este caso, con un bisturí de precisión. Realizada esta operación, se procede a cubrir las partes del molde que están por fuera de las esquinas donde se unirán los aros. Para esa operación se utiliza cinta de enmascarar. Posteriormente, se procede a aplicar pegamento en las esquinas del molde correspondientes a los aros centrales. En este caso estoy usando pegamento blanco para madera a base de polivinil acetato. Sin embargo, la escuela tradicional de lutería de instrumentos de cuerda frotada prefiere utilizar cola a base de hueso y piel de animal. A continuación, se posicionan los aros centrales en su lugar y se procede a asegurarlos con prensas o con cualquier sistema que permita una buena unión entre las partes. Después de algunas horas de secado, se procede a quitar los excedentes utilizando la plantilla de las esquinas, con el objetivo de realizar el corte, continuando con la curva y no de manera recta. Posteriormente, se procede a retocar la figura con una lima de media caña, para asegurar que el aro se fusione con el taco, y prolongar de esta manera la curva anteriormente descrita. En este punto, ya se puede continuar pegando los demás aros.
Transcurrido el tiempo de secado pertinente, se procede a realizar el corte de los excedentes y dar el acabado final de la unión de los dos aros. A continuación, y con los aros ya listos, se procede a nivelar toda la estructura lijando ambas caras sobre una base plana, y con una lija de grano 80, con el objetivo de nivelar todas las imperfecciones, y de dejar la pieza lista para ser ensamblada a las tapas. Posteriormente, solo queda desarmar el molde. Para ello, se procede a dar golpes ligeros con un mazo de goma en las áreas cercanas a todos los tacos. Este proceso se debe hacer con mucha calma y paciencia, ya que el molde debe salir de forma suave y sin que ninguna de las partes se lastime. Finalmente, se procede a comprobar la unión con las tapas, y una vez hecha esta verificación, se procede a introducir los aros nuevamente en el molde, pero esta vez sin pegamento, para poder continuar con los pasos siguientes. Fabricación de contrafajas. Para este episodio, serán necesarias 6 piezas de madera blanda como el pino, o en su defecto, de la misma madera con la que fue construida la tapa superior del violín. La función de estas piezas es aumentar la superficie de contacto de los aros, para un mejor pegado de las tapas. Estas piezas de madera deben tener 19 centímetros de largo aproximadamente, 2 milímetros de grueso, y 8 milímetros de ancho. Para empezar con el proceso, el primer paso consiste en mojar la madera por al menos 5 minutos. Posteriormente, se procede a dar la forma de cada una de las curvas del violín, utilizando un domador de aros, que en su defecto, no es más que un tubo de metal que está muy caliente. Como dato adicional, es importante mencionar que la temperatura ideal para doblar la madera de cualquier instrumento, corresponde a 80 grados centígrados. Por otra parte, también es muy importante mencionar, que para evitar que la madera se rompa durante el proceso, es indispensable poner en la parte superior de la pieza que se está doblando, una lámina de metal delgada y flexible, que permita presionar la madera sobre el domador, y evitar así, que ésta se astille o se rompa por el exceso de presión. Cuando la forma ya está medianamente cerca, se debe empezar a comprobar su encaje con los respectivos aros, hasta tener un ajuste perfecto. Una vez se tienen los 12 contraaros, o contrafajas terminadas, se procede a hacer las marcaciones para su instalación. Para este proceso, se debe posicionar la contrafaja en su respectivo lugar, y marcar en cada uno de los extremos, dejando 1 centímetro a cada lado, para poder incrustar en cada uno de los tacos. Una vez hechas estas marcas, se procede a cortar los excedentes. En este caso el corte se hace por medio de un formón, pero se puede utilizar cualquier herramienta de corte. Realizada esta operación, se vuelve a posicionar la contrafaja en su lugar, y cuidadosamente, se marca el contorno del pedazo sobrante que se va a incrustar en cada uno de los tacos.
Una vez hecho lo anterior, se procede a tallar la pequeña caja por medio de un mini formón, con el objetivo de que el contraaro o la contrafaja ingrese a presión. Esta pequeña herramienta se puede fabricar afilando un destornillador pequeño a manera de formón. Cuando el orificio ya tiene a simple vista el tamaño adecuado, se procede a realizar una medición introduciendo la contrafaja y verificando que ésta ingrese de forma ajustada y a ras con el aro. Posteriormente, se procede a realizar la misma operación en el otro extremo. Con el primer contraaro listo y encajado en su respectivo lugar, se procede a realizar con exactitud los mismos pasos para las demás contrafajas. Una vez terminada la operación de abrir las cajas para el primer lado del violín, se procede a aplicar pegamento y a sujetar cada contraaro por medio de algún tipo de prensas. En este caso, y como se ha venido trabajando en los capítulos anteriores, voy a aplicar pegamento blanco para madera, ya que a través de diferentes estudios y experimentos de campo, se ha logrado determinar que no hay ningún cambio sonoro ni estético en el resultado final del instrumento, y que el uso de pegamentos como los diferentes tipos de cola artesanal, se utilizan con el objetivo principal de que el instrumento sea fácil de desarmar en caso de necesitar una reparación. Sin embargo, y como se ha mencionado en todos los demás episodios, es muy importante saber que las escuelas más puristas de lutería de instrumentos de cuerda frotada, prefieren utilizar tradicionalmente cola fabricada a partir de piel y hueso de animal. Así que puedes utilizar el pegamento que más sea de tu agrado según tus facilidades. Posteriormente, y con el tiempo de secado pertinente, se procede a cepillar las contrafajas cuidadosamente, con el objetivo de dejarlas a ras con los tacos y con los aros. Realizada esta operación, se procede a refinar el trabajo asentando toda la estructura sobre una lija de grano 100, con el propósito de nivelar al máximo la superficie de contacto, y asegurar así, un pegado excelente con la tapa. Finalizada esta etapa, ya se puede retirar la estructura del molde o formaleta, para pulir la parte interna de las contrafajas y de los mismos aros. Este proceso se hace con lijas de diferentes granos, procurando dejar lo más limpia posible la parte interna del instrumento. Terminada esta operación, el paso siguiente consiste en realizar el mismo proceso, con las 6 contrafajas de la otra cara del violín. En este punto, la estructura de los aros está totalmente completa y solo hace falta darle un acabado a los tacos. Para ello, se procede a dibujar en cada pieza, una línea curva que una la esquina inferior izquierda, con la esquina superior derecha. Realizada esta operación, el paso siguiente consiste en quitar el material sobrante por medio de gubias y formones. Este proceso se debe hacer retirando pedazos pequeños, hasta lograr llegar a la línea trazada con el lápiz, dando como resultado una forma redondeada, más estética, y que no quitará espacio a la caja de resonancia para la propagación del sonido.
Esta operación también se debe realizar en el taco superior, como también en el taco inferior. Finalizada esta tarea, solo hace falta lijar cada una de las piezas, para darles el acabado final. Con esto hemos llegado al final de este video, y la estructura ya está lista para unir toda la caja de resonancia, así que no te pierdas el próximo capítulo en el que sellaremos el cuerpo del violín. Armado de caja de resonancia. El primer paso a realizar consiste en aplicar pegamento en la estructura de los aros, con el objetivo de unir la primera tapa a la caja de resonancia. Tradicionalmente se utiliza cola a base de animal, pero en este caso estaré usando pegamento blanco para madera. Posteriormente, se retiran los excesos con el objetivo de no contaminar ni manchar la parte interna del violín. A continuación, se procede a incorporar la tapa superior del instrumento y a sujetar la unión por medio de prensas. Si quieres aprender a construir este tipo de prensas, te invito a ver el video de este tema, el cual encontrarás en nuestro canal. Posteriormente, se debe dejar secar la estructura por al menos 4 horas. A continuación, el instrumento debe ir quedando de esta manera. El paso siguiente consiste en lijar los aros del violín, con el objetivo de darles un preacabado, y de quitar cualquier tipo de contaminación o mancha indeseable que tenga la madera. En este punto, el instrumento ya está listo para ser ensamblado en totalidad, sin embargo, antes de hacerlo se debe instalar la etiqueta de construcción. Realizado el paso anterior, se procede a cubrir y proteger el filo del aro que hará contacto con la tapa trasera del violín, para evitar manchas y contaminaciones que pudieran producirse por el pegamento. En este caso, esta tarea se realiza por medio de cinta de enmascarar. Posteriormente, se aplica pegamento de la misma manera que en la tapa superior, y se procede a posicionar la tapa trasera en su lugar. De igual forma, se asegura la unión por medio de prensas. Es muy importante que una vez instaladas las dos primeras prensas, se limpien los excesos de pegamento, utilizando un trapo ligeramente humedecido con agua. Después de 4 horas de secado, se procede a retirar todas las prensas, y también la protección de la cinta de enmascarar. A continuación, se procede a trazar las márgenes que se debe dar a las tapas, tanto superior como trasera. Lo más común es dejar una saliente de 2 milímetros, sin embargo, esta medida no es estándar, y se puede jugar un poco con ella a gusto personal. Para realizar esta operación, se recomienda utilizar una arandela, o como en este caso una pequeña tuerca que permita realizar el trazo de manera paralela a las curvas del violín. Realizado este proceso,
El paso siguiente se basa en retirar el material sobrante, hasta llegar a la línea trazada en cada una de las tapas. Para esta tarea, se puede utilizar un cepillo de vuelta, diferentes tipos de limas, o como en este caso, un formón. Para las curvas centrales, una de las herramientas más cómodas para realizar el rebaje, corresponde a las cuchillas de mano finas, y también a los bisturís de precisión. Realizada esta tarea, solo queda darle un acabado a los filos de las tapas. Para ello, se procede a redondear por medio de diferentes granos de lijas. En este caso, estoy empezando con una lija de número 120, para después terminar con un número 240. Una vez terminados todos los pasos anteriores, este es el resultado de todo el proceso. Instalación de filetes. El primer paso, corresponde a dibujar una línea paralela a lo largo de todo el contorno de las tapas. Para ello se recomienda dejar una distancia que no supere los 5 milímetros de la parte externa hacia adentro. Sin embargo, esta medida puede cambiar a gusto del diseño del luthier. Para realizar esta operación se debe utilizar un gramil, pero si no cuentas con esta herramienta, no te preocupes, porque también se puede hacer utilizando la plantilla que se usa para darle forma a los tacos en el momento de doblar los aros. Tal como lo estoy haciendo en este momento. A continuación, se mide cuidadosamente el grosor que tiene la pieza de madera que se va a incrustar, en este caso un filete tradicional de violín. Una vez realizada esta operación, por medio de la plantilla, o del gramil si lo posees, se empieza a trazar una segunda línea paralela, dejando libre el tamaño de la cenefa o perfil que se va a incrustar. Este proceso debe realizarse exactamente igual, en las dos tapas del instrumento. Posteriormente, por medio de un bisturí de precisión, o de una herramienta muy bien afilada y fina, se procede a remarcar cada una de las líneas trazadas con el lápiz. Esto se hace con el fin de que la madera no se astille, en el momento de empezar a retirar el material del canal. Realizada esta operación en ambas tapas, se procede a retirar el material sobrante, y a darle forma a la cavidad donde se instalará la cenefa o perfil. Para ello se utiliza un formón bastante pequeño, el cual puedes fabricar tú mismo a partir de un pequeño destornillador. Es muy importante que en este proceso, se remarque constantemente las líneas del lápiz con el bisturí de precisión, a medida que se retira el material, para evitar de esta forma astillar la madera durante el proceso. La profundidad para esta cavidad, no debe ser superior a 1.5 milímetros, ya que debilitaría mucho las tapas. Las cenefas, o los perfiles que se utilizan para este instrumento, son pequeñas piezas de madera alargadas, construidas con chapas de madera de color negro y color blanco. Generalmente, esto se debe a que están hechas con madera de arce para la parte blanca, y con ébano para la parte negra. Sin embargo, se puede reemplazar estas maderas tinturando las chapas de madera del color que más sea de tu agrado. En este caso el perfil que voy a utilizar, lo he comprado ya hecho ya que cuesta menos de $1 y se ahorra mucho tiempo y trabajo durante el proceso. Si por el contrario,
deseas construir el perfil tú mismo, solo debes pegar intercaladamente chapas de madera de color negro y color blanco a manera de sándwich, hasta tener un grosor de entre 2.5 y 3.5 milímetros como máximo. Una vez realizada esta operación, se procede a pegar la cenefa en su respectivo lugar. Para esta operación, lo primero que se hace, es realizar un corte oblicuo o diagonal en la punta del perfil o de la cenefa, con el objetivo de dejar el espacio suficiente, para poder unir el mosaico en las esquinas con otra pieza del perfil. Esta operación, se realiza por medio de un formón, y posteriormente se procede a asegurar el perfil con pegamento, empezando por una de las esquinas. En este caso, usaré dos tipos de pegamento. El primero será cianocrilato o pegamento instantáneo como se conoce en algunos lugares, el cual estará destinado únicamente para dar la primera fijación en las esquinas. Para el resto de la cenefa estaré utilizando pegamento blanco. Si se desea, también se puede realizar todo el proceso utilizando la cola tradicional a base de animal. Una vez se tiene asegurada la esquina, se procede a aplicar el segundo pegamento, y a instalar el perfil asegurándose de que éste ingrese a presión en toda la cavidad. Es muy importante en esta etapa, presionar varias veces el perfil en la cavidad por medio de un mango de madera para asegurar que con el secado del pegamento la cenefa no se dilate, y quede en algún punto sin hacer contacto pleno en la cavidad. Una vez terminada la instalación del primer perfil en la parte superior, se procede a instalar las cenefas que van en la parte central del violín. En este punto, también hay que realizar un corte en diagonal en el perfil, para que éste pueda unirse con el perfil que ya está instalado, y formar el mosaico característico en las esquinas. Esta operación, se realiza exactamente igual en la tapa superior. Después de 4 horas de secado como mínimo, se procede con el siguiente paso, el cual consiste en quitar los excedentes del perfil, utilizando diferentes gubias. Esta tarea se realiza con esta herramienta, con el objetivo de dar un acabado redondeado en el sector del perfil. Este proceso también se realiza en la tapa superior de la misma manera. A continuación, solo hace falta dar el acabado final para esta etapa, el cual se realiza, puliendo todo el trabajo con diferentes granos de lija. En este caso estoy empezando por un grano 180, y terminando con un grano 400, pasando por un lijado central con lija número 280. En este punto, la instalación de los filetes está terminada, y este es el resultado de todo el proceso. Construcción de mástil. El primer paso,
consiste en preparar una pieza de madera con las siguientes dimensiones: 27 centímetros de largo, 5 centímetros de grueso y 4.5 centímetros de ancho. Las mejores maderas para esta parte del instrumento son el arce, el maple, algunas especies de pino, o como en este caso la tara. Antes de cortar la pieza, es muy importante cepillar la parte superior, que será donde se pegará el diapasón posteriormente. Esta pieza debe dejarse totalmente plana y a escuadra. A continuación, se procede a cortar la pieza de madera con las dimensiones anteriormente mencionadas. Realizada esta operación, se procede a trazar la forma del mástil por medio de la plantilla. Para este proceso, se debe vigilar que la parte cepillada coincida con la parte superior plana de la plantilla. Recuerda que en la descripción de este video puedes encontrar los planos para la fabricación de este instrumento, además de los capítulos anteriores. A continuación, se procede a cortar la forma del mástil. En este caso lo haré por medio de una sierra de cinta sin fin. Realizada esta operación, el paso siguiente consiste en trazar una línea de simetría. Para ello se mide el ancho en la parte inferior, y también en la parte superior, para posteriormente trazar una línea que divida la pieza en dos. Esta línea debe extenderse por todo el mástil. Así que se debe utilizar una regla flexible para las partes curvas. A continuación, se hace una marcación a 14.4 centímetros, y se traza una línea perpendicular, la cual marca el límite para la instalación del futuro diapasón. Posteriormente, en la parte inferior del mástil, se hace una marcación a 1.6 centímetros, a cada lado, dando un ancho total de 3.2 centímetros, los cuales corresponden al ancho final de esta pieza en esta sección. Para la parte superior, se deben hacer marcas a 1.1 centímetros en cada lado, los cuales dan un ancho final de 2.2 centímetros, a esta parte del mástil. A continuación, se procede a unir las marcas superiores con las inferiores, dando como resultado la figura cónica del mástil. El paso siguiente, corresponde a hacer una marcación a 8 milímetros a cada lado, justo debajo de la voluta. Realizada esta operación, se debe trazar ahora dos líneas paralelas por la parte interna de esta sección. Para ello, se deben hacer marcas a 4 milímetros de separación. Finalmente, se traza una línea horizontal también con una separación de 4 milímetros, la cual cierra y da forma a la caja del clavijero. A continuación, se procede a extender la línea del centro en la parte del taco del mástil. Esta operación se debe hacer con una escuadra, para asegurar que la línea quede a 90 grados. Realizada esta operación, se procede a marcar 8 milímetros a cada lado, en la parte final del tacón del mástil. Posteriormente, se unen estas marcas, con las líneas superiores, dando como resultado la forma cónica del tacón. El siguiente paso, corresponde ahora, a extender la línea límite del diapasón, por medio de una escuadra. En esta siguiente etapa, se procede a trazar la línea de simetría en la voluta.
Para ello, se mide el ancho total, y se hacen varias marcaciones, justo en la mitad. Posteriormente, por medio de una regla, o una cinta flexible como en este caso, se procede a trazar la línea que divide toda la pieza en dos. A continuación, se procede a dar la forma redondeada en la parte trasera del mástil. Para ello, se hacen dos marcaciones a 12 milímetros a cada lado, y posteriormente con la ayuda de un compás, se procede a trazar una semicircunferencia. Realizada esta operación, se miden 7 centímetros desde el borde de la circunferencia anterior, y se hace una marcación. Este punto de referencia debe coincidir con el final de la voluta. Posteriormente, se hace una marcación a cada lado, a 9 milímetros, y se une con la circunferencia anterior. A continuación, se hace una marcación a 7 milímetros a cada lado en la parte trasera de la voluta, y con ayuda de la regla flexible, se unen con las líneas anteriores. Posteriormente, se hacen dos marcaciones más en la parte superior de la voluta. Estas marcas tienen una distancia de 5 milímetros en cada lado. Para finalizar esta sección, se hacen un par de marcaciones más en la parte central de la voluta. Estas marcas tienen una distancia de 12 milímetros en cada lado. Posteriormente, se unen a las anteriores, por medio de una regla flexible. Para el paso siguiente, son necesarias dos copias de la plantilla del mástil, las cuales se deben recortar y pegar una en cada lado de la voluta o cabeza. Esta tarea se hace, con el propósito de facilitar las marcas para el posterior tallado. A continuación, se procede a quitar el material sobrante de los lados del mástil, pero sin tocar la cabeza o voluta. Para empezar con la etapa del tallado, se sujeta la pieza en el banco de trabajo por medio de una prensa, y se procede a trabajar la parte trasera del clavijero. En este caso, se empieza quitando los excedentes con un formón plano, y posteriormente se rectifica por medio de diferentes limas, hasta dar la forma redondeada marcada con el lápiz. Realizada esta operación, se procede a dar el grueso final en la parte superior del mango. Para ello, se utiliza una escofina plana, y se empieza a desbastar hasta acercarse a los 15 milímetros de grosor. Posteriormente, se sigue desbastando con una lima mucho más fina, hasta llegar a los 13.2 milímetros de grosor en la parte superior.
A continuación, se realiza la misma operación en la parte baja del mango, pero en este caso la medida final corresponde a 15.6 milímetros. Posteriormente, se termina de redondear el resto del mango. A continuación, se procede a pulir los detalles en la unión del mango con el clavijero. Para ello se utilizan diferentes limas de media caña, y también redondas. Para el paso siguiente, se procede a rectificar la parte exterior del clavijero. Para ello se utiliza un formón plano, y se empieza a desbastar hasta llegar a las líneas marcadas, y dejar las dos caras totalmente planas. A continuación, se procede a trazar la forma redondeada del taco inferior del mástil. Para ello, el primer paso, corresponde en trasladar la línea de simetría a la parte superior del taco. Posteriormente y con ayuda del compás, se traza una circunferencia dejando 4 o 5 milímetros de margen, y con un radio de 8 milímetros. Estas medidas pueden cambiar a gusto y estilo de cada luthier. Finalmente se une con líneas rectas las partes faltantes de la pequeña circunferencia. Realizada esta operación, se procede a dar forma al taco. Para ello, se quita la mayor cantidad de material sobrante posible, haciendo diversos cortes por medio de una sierra. Posteriormente, se empieza a tallar y dar la forma, por medio de diferentes formones, gubias y limas. A continuación, por medio de un formón y cepillo pequeño, se procede a dar las dimensiones finales, tanto en el taco como en el mango. Para ello se debe aplanar hasta llegar a las líneas de lápiz. Finalmente, se pule el mango con una lima muy fina. A continuación, se procede a tallar la cabeza o voluta. Para esta operación, el primer paso consiste en hacer muchos cortes cercanos a la primera espiral, y teniendo como límite de fondo la línea trasera. Posteriormente, se procede a quitar cada una de las secciones, realizando un corte por la parte baja. Una vez realizado este paso, se procede a quitar material y acercarse a la línea del lápiz, utilizando un formón plano, y también una gubia. Posteriormente, se traslada la línea de la segunda espiral de manera paralela a la primera,
con el objetivo de que sirva como límite para quitar el material sobrante. De esta manera, se continúa con la misma técnica, hasta terminar todas las espirales de la voluta. Para darle el estilo característico a esta parte del violín, es muy importante que el tallado de cada una de las espirales se haga hacia adentro, para dar el efecto de caracol o de hundimiento. Esto se logra, utilizando la gubia y sacando pequeñas rebabas sin tocar la parte exterior de cada espiral. Esta operación debe realizarse exactamente igual en ambos lados de la cabeza del mástil. Terminada esta fase de la etapa de tallado, la voluta debe ir quedando de esta manera. A continuación, se procede a tallar la parte inferior del clavijero. Para ello, se debe quitar material ligeramente, para dar el efecto de 2 canales. Para que el talle tenga la máxima calidad posible, se debe respetar mucho la línea del centro, y también las de los extremos. Así que el primer paso será dibujar unas márgenes paralelas, con una distancia de entre 1 y 2 milímetros. Posteriormente, con la ayuda de pequeñas gubias y limas redondas, se procede a tallar la forma cóncava en cada uno de los lados. En esta sección, también se debe continuar con la misma técnica, hasta terminar toda la voluta. Finalizada la etapa anterior, se procede a tallar la parte interna del clavijero. Para ello, el primer paso consiste en trazar una línea con una separación de 8 milímetros desde la línea de inicio del diapasón. Posteriormente, se realiza una segunda marcación con una separación de 12 milímetros desde la línea anterior y se traslada a los lados por medio de una escuadra. A continuación, se hace una marca a 1 centímetro desde la parte superior en las líneas que se acaban de trazar. Posteriormente, y con la ayuda de un compás usado como gramil, se traza una línea paralela en cada lado. Realizado el paso anterior, se miden 5 centímetros en cada lado y se hace una marca más. Posteriormente, se hace una marcación a 18 milímetros en cada uno de los lados. Esta marca corresponde a la segunda clavija. Para que esta operación sea lo más precisa posible, se recomienda hacer las marcas utilizando un compás. A continuación,
se traza el punto de la tercera clavija. Para ello se deben medir 16 milímetros en cada una de las caras. La última clavija corresponde también a 16 milímetros de separación. Posteriormente, se marca el centro en cada una de las marcas, por medio de un punzón. Realizada esta operación, se realiza la perforación con una broca de 6 milímetros en el primer orificio del lado izquierdo. Esta perforación debe ser de 1 centímetro de profundidad como máximo. Posteriormente, se realiza la misma operación en el tercer orificio también del lado izquierdo. Se debe respetar este orden, ya que los orificios no son todos iguales. A continuación, se realizan las perforaciones en las dos marcas faltantes, pero esta vez con una broca de 5 milímetros. Estas perforaciones también deben tener 1 centímetro de profundidad como máximo. Terminada la parte izquierda, se procede a perforar ahora la primera marca del lado derecho con la broca de 5 milímetros. Posteriormente se hace lo mismo con la tercera marca. Las dos marcas restantes se perforan con la broca de 6 milímetros. Terminada la etapa anterior, se hace una marcación a 6 milímetros de separación del contorno inferior. Posteriormente, con la ayuda de un compás utilizado como gramil, se traza una línea paralela en ambos lados del clavijero. Posteriormente, se hace una marcación a 5.5 centímetros, desde el centro del primer orificio del lado izquierdo, hasta el contorno superior. Esta marca sirve para delimitar el largo de la caja del clavijero. Posteriormente, se marca a 6.2 centímetros, desde el centro del mismo orificio, hasta el contorno inferior. Esta operación se realiza exactamente igual en el otro lado. Por último, desde la parte inferior del primer orificio del lado izquierdo, se hace una marca a 5 milímetros hacia el lado derecho, y se une con la línea superior, dando como resultado una línea oblicua o diagonal, que marca el segundo límite de la caja del clavijero. Esta operación también se realiza exactamente igual en la otra cara del clavijero. Posteriormente, se debe poner el mástil de manera horizontal y hacer varias perforaciones por la parte superior, para quitar la mayor cantidad de material posible. Estas perforaciones solo deben llegar hasta la línea trazada debajo de los orificios de las clavijas. A continuación, se procede a realizar el vaciado de la caja del clavijero. Para ello se quitan los sobrantes por medio de diferentes formones hasta llegar a las líneas de margen. Realizado el paso anterior, solo queda dar el toque final a todo el trabajo. Para ello se procede a lijar con diferentes granos de lija, haciendo énfasis en la voluta y en las partes de difícil acceso. Para dar un acabado excepcional, se debe lijar todas las aristas o filos de la voluta, con el objetivo de dar un terminado ya sea redondeado o un poco aplanado. Esto es muy característico en esta parte de este tipo de instrumentos. En este punto, el trabajo está listo,
y el mástil está listo para ser instalado en el cuerpo del violín. Ensamble mástil-cuerpo. Para iniciar con este proceso, el primer paso consiste en trazar una línea de centro en la tapa superior y en la tapa trasera. Esta operación se realiza con la ayuda de un compás de dibujo, el cual se posiciona con la punta tocando las esquinas superiores, y trazando dos medios arcos, con el objetivo de crear una X tanto en la parte superior como en la parte inferior, las cuales al unirse por medio de una regla, generan una línea de simetría muy exacta. Con este método, nos aseguramos de manera geométrica, que la línea queda bien centrada. No es recomendable hacerlo con la plantilla, ya que por las curvas que tienen las tapas, la precisión puede fallar. Realizada esta operación, se posiciona el mástil en el centro y en la parte superior, teniendo en cuenta la línea trazada. Posteriormente se marca con un lápiz en cada uno de los lados, para obtener así el ancho de esta pieza. A continuación, se procede a marcar la profundidad. Para ello, se toma un calibrador y se mide en 6 milímetros. Posteriormente, por medio de una escuadra de dibujo, se traza una línea a 90 grados. Continuando con el proceso, se debe prolongar ligeramente la línea del centro en el filo de la tapa. A continuación, y con ayuda de un compás ubicado en cada una de las marcas del ancho del mástil, se procede a trazar una nueva X para ubicar el centro en el aro. Posteriormente, con la ayuda del compás o de una regla, se toma la medida exacta de la parte final del tacón del mástil, y se traslada a la caja. Realizada esta operación, se procede a unir las marcas inferiores con las superiores, dando como resultado dos líneas oblicuas o diagonales, que completan la caja donde se insertará el mástil. A continuación, se debe comprobar muy bien todas las medidas, haciendo pruebas con el mástil hasta estar completamente seguros de que los trazos son exactos. Una vez seguros de los trazos, se procede a cortar y retirar la parte saliente de la tapa en el sector de la caja, hasta dejarla a ras con los aros. Posteriormente, se procede a retirar el material sobrante de la caja por medio de diferentes formones. Para ello, el primer paso consiste en remarcar con un bisturí de precisión todas las líneas que conforman la caja, con el fin de que la madera no se astille cuando se empiece a retirar el material. Finalizado este proceso, se hacen pruebas con el mástil, verificando que la unión quede bastante justa, y que el mástil entra lo suficientemente apretado, para soportar el peso del violín, aún sin pegamento. También, es muy importante verificar que la línea del centro del mástil, coincida con la línea de centro de la tapa. Esto es indispensable para asegurarse de que la unión y el instrumento en general quede bien centrado. Realizadas estas comprobaciones, se procede a cubrir con cinta de enmascarar toda la parte exterior de la caja, con el fin de proteger el resto del cuerpo del violín, contra contaminaciones de pegamento.
Posteriormente, solo queda aplicar pegamento, ya sea cola a base de animal o pegamento blanco, y prensar la unión. Después de 4 horas de secado como mínimo, solo resta un paso, el cual consiste en quitar el sobrante de la tapa trasera donde reposa el taco del mástil. Para ello, se procede a cortar los excedentes, y a pulirlos por medio de diferentes cuchillas, limas y lijas, hasta conseguir un acabado perfecto. En este punto, este proceso está totalmente finalizado, y el violín ya está armado en una sola pieza. Elaboración de diapasón. Para la construcción del diapasón de un violín, es necesario trabajar sobre una pieza de madera dura. Las más recomendables son el ébano, palo de rosa o granadillo, entre otras. Esta pieza debe estar calibrada a 1 centímetro de grosor, 4.5 centímetros de ancho, y 27 centímetros de largo. Para empezar con el proceso, el primer paso corresponde a realizar una marcación en la mitad de la pieza, tanto en la parte superior como inferior, para trazar de esta manera una línea de simetría. Posteriormente, se mide el ancho del mástil en la parte superior, el cual corresponde en este caso a 2.3 centímetros, y se traslada a la pieza del diapasón de manera centrada con respecto a la línea de simetría. A continuación, se mide el largo del mástil en el violín, el cual debe corresponder en la mayoría de los casos a 14.4 centímetros. A continuación, se traslada esta medida al diapasón. Posteriormente, se mide el ancho en la parte final del mástil, el cual corresponde a 3.2 centímetros, y se traslada al diapasón de forma centrada, con respecto a la línea de simetría. A continuación, se procede a unir las marcas superiores, con las inferiores, dando como resultado la forma inicial del diapasón. Realizados los pasos anteriores, y habiendo rectificado las medidas, se procede a cortar los excedentes. Posteriormente, se cepilla cada uno de los lados del diapasón, hasta llegar a la línea del lápiz. A continuación, se procede a marcar el grueso final que tendrá esta pieza. En la parte que va hacia el puente, el grosor debe ser de 1 centímetro. Y en la parte superior que va a la cejilla, el grosor debe ser de solo 7 milímetros. Realizadas estas marcas, se procede a unir los puntos con una regla para dar como resultado una línea que servirá de límite a la hora de cepillar y quitar material. A diferencia de otros instrumentos de cuerda, los violines y los instrumentos de su familia no tienen un diapasón con un grueso homogéneo, ni tampoco decreciente, sino por el contrario, un diapasón que aumenta su calibre en la parte baja. Realizado el paso anterior, se procede a cepillar hasta dar el grueso final de acuerdo a las medidas mencionadas anteriormente, 1 centímetro en la parte del puente y 7 milímetros en la parte alta. Con el diapasón ya calibrado, se procede a lijar y a comprobar que la superficie quede totalmente plana o a escuadra.
A continuación, se procede a trazar una línea de margen a 4 milímetros en cada uno de los lados del diapasón, tanto en la parte baja como en la parte alta. Esta línea sirve de límite al cepillar y dar la forma redondeada común en este tipo de instrumentos. Posteriormente, se procede a cepillar sin tocar la parte central, solamente en los lados y hasta llegar a la línea anteriormente trazada, con el objetivo de que el diapasón adquiera su forma redonda. Al finalizar este proceso, se pule el trabajo por medio de diferentes granos de lija y se verifica que la superficie todavía esté a escuadra. A continuación, se procede a copiar la curvatura en la parte final del diapasón, dejando una margen de 5 milímetros en cada lado. Posteriormente, se traza una línea paralela a 5 milímetros de separación en la parte trasera del diapasón y en cada uno de sus lados. El largo debe llegar hasta el punto donde termina el mástil. Posteriormente, con la ayuda de un compás, se da una forma redondeada en la parte interna de la pieza. Con estos trazos ya hechos, se procede a retirar material utilizando una gubia, hasta que la parte interna quede ligeramente redondeada. Para esta operación, se debe respetar muy bien las márgenes trazadas. A continuación, y a elección personal, se procede a pintar o darle color al diapasón. En este caso, la pieza se va a pintar de color negro, utilizando tinte para madera al solvente. Si se realiza este paso, es muy importante mencionar que no se debe aplicar tinte ni ningún otro producto en la parte que irá pegada al mástil. En este punto, la pieza está totalmente terminada, y solo queda realizar la última verificación, la cual corresponde a medir la altura con respecto a la tapa. Para realizar este paso, se debe usar una regla que no tenga margen en la parte inicial, es decir que empiece desde el 0, o también un calibrador pie de rey. Para que el violín funcione perfectamente, el diapasón tiene que estar a una distancia de entre 2 y 2.4 centímetros con respecto a la superficie de la tapa. Si esta medida es menor a la indicada, el violín perderá mucho volumen y proyección, y si por el contrario, sobrepasa los 2.4 centímetros, el violín ejercerá mucha presión sobre la tapa, y su sonido será demasiado punzante, además de dejar la caja de resonancia en un estado muy frágil. En este caso, el diapasón de este violín se ha dejado a 2.1 centímetros, que es la medida más estándar. Si en tu caso las mediciones no fueron correctas, se debe corregir adicionando una lámina de madera en la parte superior del mástil y cepillar hasta corregir el ángulo y con ello la elevación. Construcción de cejilla. Para empezar con la fabricación de la cejuela superior, es necesario contar con una pieza de madera dura como el ébano o similar, la cual debe tener un grosor de 6 milímetros. El proceso consiste en ubicar la pieza de madera en su respectivo lugar, para posteriormente marcar con un lápiz su ancho de acuerdo al mástil, asegurándose de que esta pieza quede a ras en ambos lados. Posteriormente, se procede a cortar según las marcas. A continuación, se debe marcar la curvatura según el diapasón, dejando la cejilla 1.5 milímetros más alta. Realizada la marcación, se procede a darle la forma a la cejilla. En este caso lo voy a hacer por medio de una lijadora de disco. Terminada esta etapa, se rectifica el tamaño de la pieza, y si todo está correcto se procede a pegarla al mástil, asegurándose de que quede bien centrada y totalmente perpendicular con el diapasón.
Después del tiempo de secado, según el pegamento que se haya utilizado, se procede a lijar y limar la pieza para darle un mejor acabado. Es muy importante para el sonido del violín, que esta pieza tenga un desgaste redondeado en la parte trasera, con el objetivo de suavizar el punto de contacto de la cuerda en cada una de las futuras ranuras. Finalmente, se procede a lijar y pulir la pieza dejándola a ras en cada uno de los lados. Para terminar con esta parte del instrumento, es muy importante mencionar que solo hace falta realizar las respectivas ranuras para las cuerdas, las cuales solo se deben realizar una vez el violín esté totalmente terminado y con el diapasón ya pegado al mástil. A continuación, se procede con la fabricación del refuerzo y punto de apoyo para el cordal o tiracuerdas. Para esta parte del instrumento, es necesario una pieza de madera dura como el ébano o como en este caso el palo de rosa, la cual debe tener las siguientes dimensiones: 27.5 milímetros de largo, 6.6 milímetros de ancho y 7.2 milímetros de altura o grosor. Para empezar con el proceso, se posiciona la pieza de manera centrada y se hacen las respectivas marcaciones, tanto de largo como de ancho, con el objetivo de delimitar la zona que se debe trabajar, para poder incrustar esta pequeña pieza de refuerzo. Posteriormente, se procede a remarcar las líneas hechas con el lápiz, utilizando un bisturí de precisión, con el objetivo de evitar que la madera se astille cuando se empiece a retirar el material. Realizada esta operación, se procede a quitar material para formar la caja donde se insertará el refuerzo. Para ello se utiliza un formón pequeño y diferentes cuchillas de talle. La profundidad de esta pequeña caja debe ser igual al grueso de la tapa. Es decir, se debe quitar material hasta llegar a la parte donde se unen los aros con la tapa. Realizada esa operación, se comprueba que la pieza ingrese a presión y calce perfectamente. Posteriormente, se aplica pegamento y se ubica el refuerzo en su respectivo lugar. Una vez el pegamento haya secado, se procede a dar la forma triangular característica de esta parte del instrumento. Para ello, se utiliza un formón, y se quitan las aristas o las esquinas superiores, dándoles un pequeño ángulo. Posteriormente, se hace una terminación en cada uno de los extremos, a una distancia de 4 milímetros en cada lado. Para finalizar, solo hace falta pulir por medio de diferentes lijas y limas.
Si se desea, se puede pintar esta pequeña pieza utilizando tintes para madera, como se hizo en este ejemplo. Fabricación de mentonera. El primer paso consiste en descargar las plantillas que encontrarás en la descripción de este video, y pegarlas sobre una pieza de madera dura como el palo de rosa o similar, la cual debe tener 3.5 centímetros de grueso como mínimo, y el ancho necesario según la plantilla. Para poder realizar este trabajo con precisión, se deben pegar las plantillas a la pieza de madera utilizando cola blanca tradicional. Una vez instalada la plantilla de la parte superior, se procede a cortar la forma con la herramienta que tengas a disposición, ya sea una caladora, una sierra de mano, o cualquier máquina de corte. A continuación, se procede a pegar la segunda plantilla, la cual permite obtener la forma lateral y el grosor final de la pieza. Realizada esta operación, se procede a cortar la forma de la segunda plantilla con mucho cuidado. En este caso lo haré por medio de una sierra de cinta sin fin. Para las partes más delgadas y cóncavas, utilizaré una sierra caladora de mano. Una vez realizados todos los cortes, se procede a marcar con un lápiz la parte inferior de la mentonera, con el objetivo de dar la forma a las patas y de marcar las secciones a las que se les debe quitar material. Realizada esta operación, se procede a tallar utilizando un formón hasta dejar la pieza del grosor indicado por la plantilla lateral. A continuación, el paso siguiente consiste en marcar la pequeña sección superior, la cual no se debe tocar en el posterior vaciado, que se hará para darle a la mentonera la forma tradicional y ergonómica que posee. Posteriormente, se procede a retirar material, con el objetivo de crear una pequeña bóveda, sobre la cual se posa el mentón a la hora de tocar el instrumento. Para esta operación, se utiliza una gubia. Cuando ya se tiene la forma lista, se procede a lijar la superficie con el objetivo de quitar las rebabas producidas por la herramienta anterior. A continuación, se procede a retocar todas las curvas tanto superiores como inferiores, utilizando un rodillo de lija y diferentes limas y escofinas. Realizados todos los pasos anteriores, se procede a instalar los herrajes de sujeción. Para esta operación, se mide con mucha exactitud el ancho de los herrajes de centro a centro. En este caso la medida corresponde a 32.7 milímetros, los cuales se deben trasladar a la parte lateral de la mentonera de la siguiente forma. Realizadas las dos marcaciones, se procede a marcar el centro con un punzón, para asegurar la máxima precisión al taladrar con la broca, la cual debe ser del mismo diámetro que los herrajes. A continuación, se procede a perforar utilizando un taladro. La profundidad de estos orificios no debe superar los 6 milímetros. Posteriormente, se procede a ensamblar la estructura de los herrajes y a verificar que el mecanismo funcione. Como paso opcional, se puede aplicar un tinte para madera al solvente directamente sobre la madera, si se quiere dar un tono específico a esta pieza. En este caso utilizaré el color negro.
En este punto, la mentonera está lista para ser ensamblada en el violín. Para ello, solo se debe poner la nueva pieza en su respectivo lugar y empezar a ajustar los cilindros, introduciendo levemente una herramienta delgada para girarlos. Es muy importante dar la misma cantidad de vueltas en cada eje, para que la presión sea pareja. Acabado final. El primer paso para este proceso se basa en la preparación del material. En este caso, será goma laca de cerada, tipo Super Bland, de la marca Nitorlac, la cual se diluye con alcohol de 90 grados. Para la preparación, se recomienda utilizar una gramera y un frasco de vidrio limpio. A continuación, y con el recipiente sobre la gramera, se deben depositar 20 gramos de goma laca, a los cuales se le debe adicionar posteriormente 65 gramos de alcohol. Una vez incorporados los dos materiales, se procede a revolver con el objetivo de desintegrar las escamas de la goma laca. Posteriormente, se debe tapar muy bien el recipiente de vidrio y agitar constantemente por un periodo aproximado de 5 minutos. Realizada esta operación, se debe dejar reposar la mezcla un día como mínimo, para que la resina de la goma laca se diluya por completo. Transcurrido este tiempo, la mezcla debe quedar de esta manera, totalmente cristalina y con un aspecto muy parecido al del aceite. Para empezar con la aplicación, es muy importante contar con un pincel fino, preferiblemente de pelo de camello, el cual se recomienda tenga una terminación plana. Mencionados los datos anteriores, se empieza con la aplicación de la goma laca, dando capas muy delgadas y sin repasar en una misma zona, más de 3 veces y sobre todo, siguiendo la veta de la madera. En el caso de los violines construidos con madera de arce, la cual generalmente se trabaja con las vetas de manera horizontal, la aplicación de la goma laca debe hacerse también en ese sentido, es decir, de izquierda a derecha para la tapa trasera, y verticalmente para la tapa frontal que generalmente es de pino, y se trabaja de manera vertical. En este caso este instrumento tiene todas sus vetas de manera vertical en todas sus partes, así que la aplicación será siempre en la misma dirección, de arriba hacia abajo. El tiempo de secado entre cada capa puede ser de solo 15 minutos. Es muy importante mencionar que este tipo de acabado no se debe realizar nunca con sol directo. Una vez aplicadas entre 5 y 7 capas, se procede a realizar un lijado superficial, con el objetivo de nivelar la superficie y de quitar el repelo de la madera. Para este proceso se utiliza una lija de número 220. Terminada esta etapa, se procede a darle color a la goma laca a gusto personal, con el objetivo de cambiar el tono del instrumento. Para ello, se debe adicionar una muy pequeña cantidad de alcohol, junto con una pequeña parte de tinte para madera en polvo como en este caso, o también líquido, del color de preferencia. En este caso, he elegido el color amarillo oro. Una vez hecha la mezcla, se procede a incorporarla a la goma laca ya preparada, y se procede a revolver muy bien en el recipiente de vidrio. A continuación, se procede a aplicar varias capas más al instrumento, exceptuando la parte trasera del mástil, ya que tradicionalmente, en este tipo de instrumentos esa parte no lleva ningún color. Después de 20 capas, este es el resultado hasta el momento. Sin embargo, seguiré adicionando unas 15 capas más, hasta obtener un tono más fuerte, y un poro de la madera totalmente sellado.
Una vez terminada la etapa anterior, solo hace falta adicionar unas 5 capas a la parte trasera del mástil. Sin embargo, esto se debe hacer con goma laca totalmente transparente como la del principio, con el objetivo de no pigmentar esta zona con ningún color. A continuación, el violín está listo para empezar con su segunda fase del acabado. En este punto, se debe empezar a pulir toda la superficie por medio del lustre francés, el cual consiste en aplicar goma laca mucho más diluida con alcohol, por medio de una muñeca de algodón, y ya no con un pincel. Para facilitar el proceso, se debe verter el material en un frasco dosificador con tapa, el cual permite incorporar el material, gota a gota. Para la muñeca de algodón, se recomienda utilizar algodón compactado en la parte interna, y tela de algodón en la parte externa. Para empezar con el proceso, se deben adicionar entre 10 y 15 gotas de goma laca aproximadamente, sobre la muñeca y 1 o 2 gotas de aceite 3 en 1, o también aceite para motor, sobre la superficie que se esté trabajando. Posteriormente, solo se debe empezar a frotar la muñeca sobre la superficie con movimientos delicados, y cubriendo de manera pareja toda la zona que se quiere pulir. Se recomienda adicionar 10 o 15 gotas de goma laca a la muñeca, cada 2 o 3 minutos, dependiendo la velocidad con la que esté secando el material. Este proceso se debe realizar hasta que el poro de la madera esté totalmente sellado, y la superficie esté totalmente lisa, y con un alto nivel de brillo. A continuación, se procede con la tercera y última etapa del acabado. Esta parte consiste en realizar un acabado espejo, por medio de ceras para pulir. Su aplicación es muy sencilla, y se basa en aplicar pequeñas cantidades de pulimento para auto, o pulimento fino en pasta, utilizando una muñeca de algodón limpia, hasta conseguir el nivel de brillo deseado. Este proceso se debe realizar en todo el cuerpo del instrumento. Finalizado este paso, solo queda limpiar los excedentes y revelar el acabado, limpiando con una microfibra y silicona líquida. Este es el resultado obtenido con aproximadamente 45 capas de goma laca. En este punto, solo queda armar el instrumento e instalar todos sus accesorios. Para empezar con el proceso, se debe pegar el diapasón en su respectivo lugar. A continuación, se instalan las clavijas haciendo un orificio cónico, por medio de un escariador. Si no cuentas con esta herramienta, la puedes fabricar tú mismo, esmerilando una broca de taladro común y corriente, y dándole un acabado cónico. Posteriormente, se procede a instalar las cuerdas, el cordal y fundamentalmente antes de tensionar y afinar el instrumento, el alma. Esta pieza es fundamental en toda la estructura del instrumento, ya que sin ella la tapa frontal colisionaría por la presión de las cuerdas sobre el puente. Para su fabricación, se debe utilizar madera blanda como el pino abeto, y en algunas circunstancias el cedro. El diámetro más recomendado es de 5.5 milímetros, y su ubicación es justo debajo de la pata derecha del puente y entre 6 y 7 milímetros hacia atrás. Finalmente, se instala el puente, la mentonera, y se procede a afinar el violín. En este punto, el instrumento está totalmente terminado y listo para ser probado.
Si este video fue de tu agrado, no olvides dejar tu like, y sobre todo suscribirte al canal, para apoyarme y poder seguir subiendo el mejor contenido con la mejor calidad. A continuación, te dejo con la prueba de sonido de este bello instrumento. Hasta la próxima.